Y agradezco al Señor por esta oportunidad que me permite exponer la palabra de Dios, y quiero hacerlo bajo el tema la visión y la conquista de Caleb. Para este fin, quiero que leamos este texto para resumir la lectura bíblica del libro de Josué, capítulo 14, verso 12, dice: Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová me ha dicho. Esa es la palabra. Quiero que oremos, pidamos esta bendición para que la palabra pueda llegar con fidelidad y con mucho amor y disposición al mundo también. Padre eterno, te doy muchas gracias por este momento que tú nos concedes, Señor, estar delante de ti. Señor, recibe toda gloria y toda honra. Te agradezco por darme la oportunidad, Dios mío, de exponer en esta hora tu bendita palabra al pueblo acá en Centroamérica, en Guatemala, a todos los oyentes, a todas las personas que se unen a tu pueblo, a tus siervos, y también a nivel de estos medios de comunicación donde pueda ser recepcionada esta señal. Señor, te doy gracias y espero tu bendición, tu ayuda. Dame, Señor, la gracia, la sabiduría, y que pueda poner estos conceptos de tu palabra, estas verdades eternas, con la gracia y la unción de tu Espíritu Santo. Te doy muchas gracias y recibe desde ya toda gloria y toda honra. Señor, toca vidas, salva, Señor, los que necesitan de ti, Señor, en esta hora, y fortalece y alienta a tu pueblo en cualquier lugar de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como he mencionado, el tema que quiero exponer es la visión y la conquista de Caleb. En la Biblia encontramos vidas de hombres y mujeres que pueden ser un gran ejemplo, una gran inspiración para nosotros, sin desconocer que nuestro máximo ejemplo a seguir es el Señor Jesucristo. Sin embargo, podemos entender que dentro de las páginas de esta Biblia, de esta palabra que tenemos por gracia y amor de Dios, también han habido esos hombres, esas mujeres que marcaron una ruta, un camino, y que hoy nosotros podemos verlos bajo esa mirada y seguir muchas de las cosas que ellos hicieron. En otras palabras, de verdad que nos motivan mucho, nos inspiran a no, muchas veces a no retroceder, a no desviarnos, a poner siempre la mirada como ellos, como se dice de Moisés, como viendo al invisible. Y de verdad estas personas alcanzaron un alto nivel de consagración al servicio de Dios. Fueron vidas que no escatimaron ningún esfuerzo y que entendieron el secreto de andar con Dios, que entendieron de verdad el secreto de la fortaleza en Dios, y se refugiaron en Él, lo buscaron y pudieron caminar con Dios y lograr grandes batallas, y hoy sirven, como he dicho, para motivarnos, para inspirarnos a seguir hacia adelante. Tenemos también, por ejemplo, al apóstol Pablo, un referente que no podemos eludir de la Biblia y de nuestros temas muchas veces. Cuando este mismo hombre en algún momento escribió y dijo: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ese calibre, esa estatura espiritual para poder decir: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y por supuesto, no deja de llamarnos la atención que él encontró la fortaleza en Dios para servirle, para cumplir el ministerio para el cual Dios lo había llamado. Y él, a los Filipenses, en el capítulo 3, encontramos esa palabra muy conocida, pero de mucha fortaleza, de mucho aliento en todos los tiempos para la iglesia de Cristo. Y él les dice
a estos hermanos que estaban allí esperando tal vez el aliento, el ánimo, aunque Pablo estaba preso, retenido allí por predicar el evangelio. Sin embargo, desde la prisión puede enviarles estas palabras poderosas. Él les dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro aquello, asir, aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Y le dice: hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Mire qué palabras: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pudiéramos calificarlo como un extraordinario ejemplo a seguir, como lo es también Caleb, un ejemplo que nos motiva, porque esta palabra se ha utilizado en devocionales. Muchos mensajes han sido extraídos de ello. Hemos escuchado a cantidad de predicadores en algún momento referirnos. Como pastor he predicado algunas veces, y puedo decir muchas veces, de este pasaje, y siempre la palabra vigente, poderosa, nos motiva, nos alienta, nos centra, porque de verdad estamos en un tiempo, y como tenemos este gran lema de este año, estabilidad. Y esta palabra, este ejemplo de la vida de Caleb nos centra, nos estabiliza, nos afirma. Puede que alguien, debido a toda esta situación abrumante que ha habido en el mundo, algunos tiendan tal vez a debilitarse, otros a quitar la mirada del Señor. Pero cuando uno ve a un hombre como Caleb, que pudiéramos describirlo como un veterano, un sobreviviente de esa generación que prácticamente fracasó por no confiar, por no creer en Dios, de ver a sus propios hermanos dejarse arrastrar por la incertidumbre, por la incredulidad, y Caleb llegar hasta la tierra prometida. Este es una persona que sobrevive a toda la contingencia adversa, contraria, que tuvieron que vivir los israelitas en este peregrinar por el desierto. Y por supuesto que aquí podemos aprender y ver en este pasaje de la Escritura, y en parte de lo que la Biblia arroja sobre la vida de Caleb, es su compromiso, su fidelidad. Caleb fue un hombre extraordinariamente fiel a Dios, un hombre fiel incondicionalmente, un hombre que se dio, que entendió el compromiso que tenía con Dios. Y por eso lo vemos que aunque él no era de nacimiento, de sangre israelita, sino un cenezeo, sin embargo, él fue, esta tribu, este clan de los cenezeos fue, digamos, admitido dentro del pueblo de Judá. Y esto nos marca a nosotros que no importa el estatus social de una persona, no interesa algunas cosas de las cuales se fija mucho el ser humano. Lo importante aquí es uno darle el lugar a Dios en su vida, poner realmente en el lugar oportuno y adecuado la palabra que uno recibe, el mensaje, determinar en su corazón uno ser distinto, diferente. No importa lo que el pensamiento humano, lo que se pueda levantar en contra de lo que es el evangelio real y verdadero de Cristo, uno tiene que estar realmente centrado en lo que Dios tiene. Y eso es lo que vemos en Caleb, su compromiso delante de Dios, su fidelidad. Varias veces se repite en este pasaje de la Escritura, por lo menos unas 3 veces se habla que él siguió fielmente a Dios, que él siguió cumplidamente, es decir, que le sirvió a Dios de una manera total, completa, no de una forma parcial, que es lo que uno ve asomar
y que se está muchas veces imponiendo en mucho cristianismo que se ha ido diluyendo a través del tiempo, es sencillamente vivir a sus anchas, hacer lo que a cada persona le place. Pero qué bueno que la Biblia está dando testimonio que él siguió cumplidamente a Jehová. Y unas 3 veces, a lo menos 6 veces, se da testimonio en la Biblia de que este hombre siguió cumplidamente a Dios, que está hablando de hacerlo completamente a Dios. Dios mismo a través de Moisés habla de esto y dice: por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová Dios de Israel, dice allí el capítulo 14, el verso 4. Dice, también la palabra nos dice allí en el libro de Deuteronomios, también habla que Dios habló y dijo: excepto Caleb, hijo de Jefone Geneo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Esto lo dice también allí en Números 32:12. Notemos que Dios resalta esta cualidad, esta actitud de la vida de Caleb, y fue su compromiso, su fidelidad a seguir a Dios durante toda su vida, cumpliendo, amando, adhiriéndose a la palabra. Estos son las personas realmente que Dios espera y siempre ha buscado, y es lo que Dios prepara en medio de su iglesia. Son personas que no le sirven a Dios sencillamente allí en la orilla, en lo superficial, sino que han entendido que el que mira hacia atrás no es acto, que el que poniendo su mano en el arado retrocede no agrada a Dios, como dice allí Hebreos también habla, dice que el que retrocediere no agradará al Señor. Aquí estamos viendo claramente la actitud y la forma de Caleb, su compromiso, su fidelidad, y esto es lo que Dios busca. Y en la Biblia felizmente brillan muchos nombres de personas que se mantuvieron agradando, sirviendo a Dios, no importa el costo que esto exigió de sus vidas, pero se rindieron. La Biblia habla de Ana en el Nuevo Testamento, allí en el Evangelio de Lucas, una mujer anciana que vivió su vida sirviendo al Señor, esperando en las promesas de Dios. Ahí le acompaña también Simeón, un hombre que miró la palabra, miró la profecía bíblica, tenía el anhelo del cumplimiento, de ver ese advenimiento de Cristo, se mantuvo ahí fiel. Por eso estamos hablando de la visión y la conquista de Caleb, porque para uno realmente lograr lo que Dios le ha prometido, lo que Dios le ha hablado, tiene que haber esa visión. Uno tiene que aprender a mirar por encima del momento presente, por encima inclusive del obstáculo, del problema, de lo que puede aparecer en nuestro caminar diario. Uno tiene que aprender a levantar los ojos y mirar por encima de ese problema. Por eso el Espíritu Santo a los hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí vemos que la Biblia resalta también no solamente en Ana, en Simeón, en Ruth, una mujer que también dio esa demostración, exteriorizó al renunciar a todo lo que le ofrecía su tierra, sus dioses, su cultura, y se adhirió firmemente al testimonio que había recibido de parte de Dios de Noemí, su suegra, y tiene la resolución de decir: tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. También encontramos en el libro de Daniel, en el capítulo 6, pues habla claramente la palabra del verso 4, cómo los sátrapas, los gobernadores y toda aquella cúpula de poder buscaron en él algún error, algún pecado, algún vicio, alguna cosa que lo pudieran estigmatizar y que pudieran no solamente señalarlo, sino acusarlo ante el rey. Pero dice que no lo encontraron. Se cansaron de buscar, y ese hombre
pues era recto, implacable, un hombre fiel a Dios, fiel a la palabra. Y eso es lo que Dios hoy quiere y siempre ha estado buscando, personas que amen al Señor, que amemos al Señor de todo nuestro corazón, que le sirvamos a Él de verdad completos, porque los que son de medio corazón van a desmayar, se van a quedar en el camino, se van a dejar conquistar precisamente de su incredulidad, van a asomar los problemas y los van a atemorizar. Pero los que de verdad son fieles a Dios, se comprometen con Dios, son los que aprenden a derrotar los gigantes, son los que aprenden a poner los pies en la herencia, en lo que Dios les ha hablado, en lo que Dios ha comunicado a sus vidas que les va a dar. Por eso se requiere un compromiso total. Y en Caleb vemos esa fidelidad, ese compromiso. Aparece también en este pasaje algo que de verdad resplandece en la vida de este hombre, fue la confianza, su confianza o su fe que colocó en Dios. Si uno observa, su fe de verdad se centró en la promesa, en la palabra. Por eso es que viene y se acerca a Josué y le dice en el capítulo 14, verso 6, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. O sea, él ancló su fe en la palabra, en lo que Moisés transmitió de parte de Dios. Y ahí estaba la promesa de recibir y de adquirir esta tierra. Entonces vemos un hombre que fue realmente desafiado a vivir en el desierto, a enfrentar un sinnúmero de situaciones. Pasan 45 años y él había visto a los anaseos, a esos hombres gigantes. Cuando él fue a reconocer la tierra, vio las ciudades amuralladas que habitaban en toda aquella tierra que era cual una fortaleza inexpugnable. Vio todas estas cosas. Sin embargo, usted ve que él demuestra y manifiesta su fe diciéndole a Josué, dame ahora ese monte, que le estaba diciendo, dame esa dificultad, dame ese problema, déjame, permítame intentarlo, permítame ejercitarme en mi confianza, en mi fe. Y la Biblia dice que peleó contra estos hombres y Caleb los venció y los derrotó, porque su fe estaba puesta en el Señor, que eso fue lo que falló en la vida de sus otros 10 compañeros que fueron allí a espiar la tierra, que aunque vieron que la tierra era buena en gran manera, pero no soportaron, no sobrellevaron el impacto de la duda, de la incredulidad, se dejaron invadir. Y cuando una persona duda del poder de Dios, también viene el temor y comienza a echarle mano y a estrecharlo y a no dejarlo actuar. Una persona sin fe, una persona sin confianza, sin dependencia de Dios, es frágil ante los problemas, ante el ataque del diablo. Sin embargo, vemos aquí su fe, su confianza en el Señor. Él dice, quizás Jehová esté conmigo. Y dice, y los echaré como Jehová me ha dicho. O sea que la confianza de él, y eso es bueno tenerlo en cuenta, hermano, que la fe no es solamente optimismo. La fe no es pensar solamente en una forma positiva. Así vemos a muchas personas hoy analizar la vida y creen que esa es la verdadera fe. No, la fe real, la fe que vence, la fe que conquista, la fe que nos ayuda a perseverar, la fe que nos mantiene firme, es esa fe que está basada en la palabra que ha salido de la boca de Dios, en los dichos de Dios. Por eso aquí dice, tal vez Dios esté conmigo y los pueda echar y los pueda derrotar como Jehová me ha dicho. Es distinto cuando una persona se mueve, va de un lugar a otro adherido a lo que Dios le ha dicho. Otra cosa es cuando uno
funciona tal vez imitando tal vez la fe de otro o queriendo realmente vivir por sus propias fuerzas. Eso es imposible de lograrlo. Recuerde que la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y es necesario que los que se acerquen a Él crean que Él le hay y que es galardonador, que es recompensador de los que le buscan. Nosotros tenemos que de verdad adherirnos a la palabra, creerla con todo nuestro corazón. Los que viven por la fe del Hijo de Dios, los que viven por la palabra que ha salido de Dios, son personas que pasarán tiempos, pasarán momentos difíciles, pelearán grandes batallas, y usted los verá siempre sólidos, estables, porque saben que Dios es eterno, que Dios es inmutable, que su palabra no cambiará. Ahí se cumple lo que nuestro maestro nos dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se puede secar la hierba, se puede caer la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Lo que ha sostenido y lo que sostuvo la vida de Caleb y lo que ha sostenido a la iglesia a través de los siglos, y lo que ha hecho que el cristianismo y que este poderoso evangelio se extienda, y lo que ha hecho que cada uno de ustedes que me escuchan en esta hora hayan permanecido adheridos al Señor, a la palabra, inamovibles allí, es precisamente el estar uno confiando en la palabra, en lo que hemos leído, en lo que hemos creído, en lo que hemos recibido, porque entonces eso nos hará marchar, eso nos hará ir hacia el frente. No podrá invadirnos a nosotros el desánimo, el desaliento, mientras estemos tomados de la mano del Señor, mientras vivamos por la palabra de Dios. También uno encuentra en la vida de este hombre su valentía, su fortaleza. Cuando Caleb fue elegido para reconocer la tierra, él tenía 40 años. Y ahora habían pasado 45 años, tenía la edad de 85 años. Sin embargo, él dice que tiene la misma fuerza que en aquel entonces. Y uno dice, bueno, ¿qué era lo que lo poseía a él? Por aquí no se habla solamente de una fuerza y de un estado de ánimo emocional, físico, sino aquí se habla también de algo espiritual, porque él tuvo que ver a muchos caer en el desierto, a muchos no entrar allí a la tierra prometida, y esto podría haber dado un asalto a sus emociones y haberlo hecho también claudicar. Pero es que él descubrió cómo mantenerse fuerte, vigoroso, aunque pasan todo este tiempo. Y no crea que fue un tiempo de vacaciones, un tiempo de un buen pasar, de no tener contratiempos. No, él también tuvo que cruzar el desierto, y uno lee las páginas de la Biblia y se encuentra con un montón de situaciones que a muchos lo dejaron postrados allí en el desierto. Pero aquí vemos un hombre sobrevivir a toda esa vida del desierto, sobrevivir a todos los ataques del enemigo, sobrevivir a sus propias necesidades, porque precisamente él dice, tal es mi fuerza. Han pasado 45 años, pero mi ánimo, mi fortaleza espiritual, mi deseo de tener ese monte, de tener esa heredad, está intacto. Eso es lo que no se puede perder, hermano. Realmente hay personas que les pasa un tiempo y se les va el entusiasmo, se les va hasta la fe, se les va el ánimo. Uno se encuentra con hermanos que no requiere pasar ni siquiera una semana para verlos ya en otro estado de ánimo, verlos al otro lado de la vereda, verlos en otras
conceptos, verlos en otros pensamientos, en otros deseos. Y es porque hay un descuido. Esto nos habla del valor de la consagración, del valor del compromiso con Dios. Cuando alguien de verdad decide servir a Dios con toda su fuerza, esa persona se renueva. Esa persona recibe la fuerza de parte de Dios. Cuando uno ve que otros se acobardaron, él tuvo valor. Cuando otros se opacaron, él se motivó, él se levantó. Cuando otros dieron mensajes de desánimo, usted ve que él y Josué pudieron hacer callar al pueblo. Y dice que entonces Caleb se levantó y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Vemos a un hombre que sabe enfrentar la oposición, sabe enfrentar a las multitudes, sabe enfrentar el poderío, la fuerza del momento, una fuerza contraria, negativa, que podría haber arrasado. Esto era un verdadero cauce que venía contra el pueblo de Dios, porque muchos se habían también contaminado y se habían desanimado. Pero ahí vemos a un Caleb ponerse en pie, hacer callar al pueblo, tener un mensaje distinto, un mensaje que animaba, un mensaje que daba de verdad la respuesta que todos necesitaban. Dice que Dios por eso se agradó tanto de él, que en Deuteronomio 1:36 dice de esta manera la palabra: él verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová Dios. Nosotros somos fuertes en Dios. No podemos ser fuertes por nuestras propias fuerzas. La fortaleza nuestra, el secreto de nuestra fortaleza es el Señor. Por eso el llamado que Pablo le hacía a la iglesia de los Efesios, donde se muestra y se revela el conflicto que todo hijo de Dios mantiene permanentemente contra el mal, es: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podamos combatir, para que podamos ir al frente de la batalla. Y dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. Dios quiere que seamos personas que de verdad tengamos la valentía, la fortaleza, porque hoy más que nunca se va a requerir la estabilidad, la fortaleza de parte de Dios, porque de verdad tenemos que ser el pueblo que va a marcar la diferencia, el pueblo que va a tener una palabra fiel. Nosotros no podemos ser las personas que son similares a los demás. Tiene que marcarse una diferencia. Nosotros debemos ser el pueblo que no estamos en la mentira, que no estamos hablando blasfemias, que no estamos allí adulterando, fornicando, mirando pornografía, probando la mundanalidad. No. Nosotros tenemos que nuestra fortaleza está en el Señor, está en nuestra consagración, está en nuestra rendición a Dios. No puede haber un pueblo valiente y fortalecido si no es un pueblo consagrado, un pueblo que se ha dado para Dios. Por eso hay mucho debilitamiento en creyentes, hasta en hombres que ocupan el altar de Dios, porque precisamente se descuidan y están en un sinnúmero de actividades que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Pero aquí vemos un hombre fortalecido por la presencia de Dios, un hombre que no había cambiado, que habían pasado 45 años sobre su vida, pero está diciendo: cuál era mi fuerza en ese entonces, es ahora. Un hombre que se mantuvo amando al Señor, sirviéndole, dándose cada día al servicio de Él. Y entonces podemos realmente extraer esa enseñanza para nuestra vida, que no se puede, hermanos, no se puede, pastores, pretender ser
fortalecidos si estamos atados a otras cosas, si nuestra vida vive cambiando, si estamos adhiriéndonos a lo que el mundo nos ofrece, ahí se pierde la fortaleza, se pierde el poder. Pero usted ve que la iglesia, mientras más ha pasado por dolor, por sufrimiento, la iglesia más se santifica, más se consagra y por ende más hay llenura del Espíritu, hay manifestación del poder de Dios de tal manera que esa iglesia va a avanzar, va a conquistar, va a alcanzar lo que se ha propuesto en su vida. A Caleb lo está sosteniendo el Señor y pasan todos esos años y él dice: Dios me ha hecho vivir hasta este momento y no puedo perder esta oportunidad. Por eso viene a hablar, viene a solicitar el pase para ir a la conquista, quiere recibir la aprobación del líder que era Josué para él encaminarse y ir hacia lo que él anheló. Él tuvo una visión tan clara desde aquel día que fue a reconocer la tierra y vio los frutos de ese lugar, vio aquellos racimos de uva, y eso nunca se nubló en sus ojos, tampoco sus oídos dejaron caer la palabra a tierra, su corazón nunca se quedó vacío. Pasaron estos 45 años, pero él estaba muy claro de querer volver allí a esa tierra, poder ir allí y conquistar y tener a Hebrón. Él recordaba allí ese lugar donde incluso Abraham también la había visto y muchos otros habían pasado por ese lugar y él anhelaba esa tierra, él quería conquistarla y ahí está precisamente lo que lo mantiene. Mientras una persona tenga objetivos claros, mientras una persona tenga una visión determinada, enfocada, como lo decía el apóstol, yo simplemente tengo mi mirada en el blanco, en el supremo llamamiento en Cristo Jesús. Mientras una persona se mantenga, hermano, mirando lo que el Señor le ha mostrado, le ha revelado, esa palabra que Dios ha traído a su vida, se mantenga, podrán pasar muchos años, podrán suceder muchas cosas en la vida, podrán venir toda clase de situaciones alrededor suyo o mío, pero nos vamos a mantener confiando de que Dios no está de vacaciones, que el Señor es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, y que nosotros vamos, no de paso simplemente en un lugar, sino vamos a conquistar. No vamos en una señal de turismo, sino que vamos por una bendición. Y el pueblo de Dios está realmente asido por el Señor, asido por el efecto de la palabra, de la promesa, de la visión de Dios, y eso es lo que está haciendo caminar la obra del Señor en todos los países, pese a todo lo que se presagia, a todo lo que se pueda estar mostrando y a toda la calamidad que pueda haber. Nosotros tenemos claro el panorama, tenemos una ruta trazada por Dios, está allí metida en nuestra alma y en nuestro corazón, y a pesar de todo lo que esté pasando, nosotros seguimos orando, y cuando hay la oportunidad se está predicando, se sigue llevando este mensaje, porque tenemos la gran misión de conquistar nuevas vidas para Cristo. Y estoy seguro que allí en Guatemala, como también donde quiera que está llegando esta señal, aquí mismo nosotros en Chile estamos ahí, hermano, en medio de la pandemia, pero estamos agarrados de la mano del Señor, estamos en esa búsqueda del Señor y estamos claros en la palabra y sabemos hacia dónde nos estamos conduciendo, qué anhelamos de Dios. Y eso es lo que hay que preguntarse: ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es tu herencia? ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Qué es lo que deseas? ¿Quieres a lo mejor servir realmente a Dios? ¿Quieres llenar esa parte que se requiere? Tal vez, como el Señor lo dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. Cuando hay una meta en su corazón, no prestarás oído. Sus ojos no se van a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos a estar centrados, enfocados en servirle a Cristo, como decía Pablo, con tal de que termine mi carrera con gozo y el ministerio que he recibido del Señor Jesús.
Eso es lo que vamos a estar haciendo, y por otra parte anhelando el glorioso día cuando podamos estar con Él para siempre. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sabemos que estamos susceptibles a este riesgo, a que tal vez cualquiera de nosotros podamos ser tal vez contagiados y sobreponernos ahí, y Dios sanarnos y Dios levantarnos, como también sea el momento que nos toque ser recogidos a su presencia. Pero nada de esto nos atemoriza, porque Dios ha puesto espíritu de fortaleza, Dios ha puesto espíritu de victoria, de poder sobre nuestra vida. Lo que se mueve dentro de nosotros no es fugaz, no es algo sencillamente que hoy está y mañana no. Esto permanece. Aquí estamos viendo un hombre que dice: han pasado 45 años, y cuál era en ese entonces, soy ahora. Yo creo que esos son los hombres, las mujeres que Dios quiere dentro de su evangelio, dentro de las vidas del ministerio, personas que de verdad no claudiquen, que personas que no se desvíen, personas que no estén sesgándose a lo que el mundo les pueda ofrecer. Hay personas que no valoran esto y realmente quieren estar compartiendo dentro de la iglesia, dentro del evangelio, dentro del ministerio, pero a la vez también allí compartiendo con el mundo. No, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser, no dejarnos penetrar del mundo y de los afanes de la vida y de todas aquellas cosas que nos quieren separar del Señor. Recuerde que la palabra dice, el apóstol Pablo era tan categórico que dice que no seamos fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina o por cualquier ofrecimiento, por cualquier cosa que pueda surgir en nuestra vida, o por cualquier momento tal vez de placer, de pasión o de pecado que el diablo quiera poner delante de nosotros. No, hay que estar definidos que nosotros no estamos aquí sencillamente por un tiempo, sino que nuestra meta es agradar a Dios, llegar y conquistar, poseer lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha llamado y nos ha invitado a vivir en este evangelio, pero bajo su gracia, bajo su poder, bajo ese espíritu diferente. Dios mismo testificó y dijo: por cuanto en él hubo un espíritu diferente. De verdad que los que son de Dios tienen que tener ese carácter, tienen que tener ese anhelo, tienen que tener esa aspiración, tienen que por dentro tener esa vida que es diferente, que es capaz de consagrarse, que es capaz de renunciar al mundo. ¿Cuántas personas se pierden enormes bendiciones, hasta oportunidades que Dios ha querido levantarlos, pero siguen coqueteando con el mundo, siguen haciendo cosas que son del mundo? ¿A cuántas personas les cuesta y tienen una batalla permanente? Por eso la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Cuántas hermanos y hermanas uno ve en la iglesia o en las iglesias que por cosas que el mundo les está ofreciendo, por modas, por ciertos arreglos, tal vez en su cabello, por no lucir tal vez unas canas, por aquello o lo otro, pierden oportunidades o quieren mezclar la iglesia del Señor? Algunos por ganar alguna ventaja, alguna prebenda, algún negocio, son capaces de engañar, de mentir, de ser falsos. Y eso Dios no lo quiere. Dios quiere que nosotros nos mantengamos, que aunque pasen los años, pase el tiempo, usted y yo sigamos sirviendo al Señor, hablando el mismo lenguaje, predicando la misma palabra, viviendo de la misma forma, es decir, cada día mejorando, porque eso es lo que la Biblia dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Y aquí vemos a Caleb mantenerse, su espíritu fue de valentía, usted no lo ve allí claudicando. Es más, si uno examina este pasaje, Caleb era un veterano y a él lo podrían haber dado un privilegio y le hubieran podido permitir elegir el lugar tal vez más cómodo, de riego, y donde no hubiera tanto trabajo ni tantas dificultades para conquistar ese territorio, por haber sido uno de los hombres fieles que permaneció, que peleó tantas batallas allí
para lograr lo que el pueblo de Israel o Dios le había prometido a este pueblo. Sin embargo, él dice, dame ese monte. Él pide no lo fácil, no lo cómodo. Él incluso pide lo más difícil, lo que cualquiera hubiera rechazado, porque él tenía conocimiento que allí moraban esa descendencia de gigantes, que las ciudades eran amuralladas. Pero es que el que tiene la fortaleza de Dios no selecciona, no le saca el cuerpo a las cosas difíciles. Es más, el que se rinde a Dios, el que se somete a Dios, se puede parar frente a cualquier situación difícil y no lo va a intimidar. Eso es lo que ve uno en la iglesia del comienzo. Los discípulos fueron investidos por la persecución, por los malos tratos, por el asedio de la gente que no entendía el evangelio. Pero usted ve a Pedro y a los demás diciendo, tan pronto los sueltan de la cárcel, aunque los intimidan para que no hablen más de Cristo, pero ellos mismos dicen, juzgad vosotros mismos si es justo obedecer primero a los hombres que a Dios. Y salieron gozosos de la cárcel y comenzaron a predicar con denuedo el evangelio. Eso es lo que va a hacer una persona que está fortalecida por Dios, que tiene el poder de Dios sobre su vida. Va avanzando, va conquistando. Y por eso estamos hablando de su visión y su conquista, porque ya uno ve allí en el verso 13 y 14 que él entró a poseer la tierra, a conquistar allí a Hebrón. Hebrón significa comunión, y eso fue lo que él conquistó. La persona que tiene esa visión, que tiene ese anhelo, que de verdad, como hemos ido mirando en la vida de Caleb, tiene ese compromiso, esa fidelidad con Dios, pone su fe, su confianza en la palabra, vive por lo que ha salido de la boca de Dios y se fortalece en la presencia de Dios. Es una persona, hermano, que sencillamente va a ir a conquistar, va a poseer esa comunión, porque eso era Hebrón. Hebrón significaba comunión, y allí llegó él a poseerlo. Él dice claramente que echó a esos gigantes y se posesionó de la tierra. Pero hay algo importante, hermano, que él no solamente mira las cosas como para él. Usted no lo ve a él solamente disfrutando a Hebrón, sino que llegó el momento cuando él comparte esa bendición con los levitas, y Hebrón vino a ser una de las ciudades de refugio, porque eso es lo que el apóstol Santiago nos habla y nos dice. Dice que hay que tener cuidado de no pedir para gastar en nuestros deleites. La visión de la conquista de las cosas del Señor nos lleva y nos encamina y nos proyecta de tal manera que cuando logremos cosas para Dios, seamos capaces también de rendírselas a Dios, de no acapararlas, de no tenerlas nosotros bajo nuestro propio dominio, sino ser capaces, como ha sido la visión siempre de esta obra y lo que hemos aprendido de este bendito evangelio, es dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. No es de Dios que simplemente nos volvamos acumuladores, que si conquistamos, crecemos, Dios nos ayuda, hay un gran pueblo ahí peleando la batalla, trabajando para que el reino, para que la obra, para que el lugar donde vamos a trabajar se abra y pueda haber un crecimiento. Y cuando hay ese crecimiento y hay esa abundante bendición, ¿qué hacemos con eso? ¿Pensamos en nosotros mismos solamente? ¿Pensamos en simplemente que sea nuestra complacencia, para nuestros gustos, para todo lo que a nosotros se nos ocurre? ¿O somos capaces de compartir? Allí vemos a Caleb cediendo a Hebrón para que se convirtiera en una ciudad de refugio, en un lugar donde el que fuera allí inocente por algún accidente pudiera ser librada su vida de la muerte. Y eso es maravilloso, porque él no se apoderó de ese lugar, sino dijo, no, esto puede prestar un mejor servicio
allí a todo el pueblo. Eso es lo que tenemos que tener. Ana fue una mujer también muy generosa, muy amplia. Dice que le oró al Señor para que le diera un hijo. Si mirare, dice ella, la bajeza de tu sierva y le concediere hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová. Y Dios se lo dio. Pero esa es una mujer muy fiel, una mujer de amor, de entrega, y que supo venir a la presencia de Dios y entregarle. O sea, Dios me dio, también le doy a Dios. Creo que esa debe ser la tónica de toda persona que tiene visión y que conquista. El que tiene la visión de Dios va a lograr cosas que al principio parecen inalcanzables, que pareciera que todo está cerrado, que todo está amurallado, pero la visión va más allá del momento, de lo que vemos ahora. Tal vez ustedes vean allá dificultades, vean que no hay todo lo que quisiéramos ver, pero tenemos la visión de Dios. Dios, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas vidas que rescatar, hay muchas personas que Dios añadirá a esta obra. Allá en Guatemala, acá en Chile, en el Perú, en Colombia, en cualquier lugar del mundo, hay una gran cantidad de vidas que hay que conquistar para Cristo. Y cuando nosotros seamos bendecidos y prosperados, tenemos que también proyectar la obra, que no sea solamente para nosotros, y cómo acumulamos y cómo guardamos y cómo esto, y la obra de Dios muchas veces esté necesitada, carente. Pero Ana fue capaz de que lo que recibió volvió a las manos de Dios, se lo entregó, se lo retribuyó. No sé cuántos podemos hacer lo mismo cuando tengamos las conquistas, cuando Dios nos entregue lugares grandes, porque Dios lo va a hacer. Eso es lo que creía y se le anunció también a Job allí, aunque su estado sea pequeño, pero su postrer estado puede ser muy grande. Todos los lugares, todas las obras han comenzado en lugares que tal vez no prometían mucho, en lugares pequeños, con un sinnúmero de limitaciones y de situaciones difíciles. Pero la visión del hombre de Dios, la visión de los que están ahí puestos en las manos del Señor, y su presencia en su vida va abriendo paso y va haciendo, como dijo Cristo mismo, con ese optimismo, esa fe, dijo que el evangelio era, o el reino de Dios, como aquella semilla de mostaza, que aunque era pequeña, pero luego se hacía un árbol y muy frondoso, y venían las aves allí a protegerse. Eso es lo que hará el Señor. Todo lo que sea pequeño, todo lo que tal vez esté incipiente, pero bajo la bendición de Dios, va a multiplicarse. Vamos a conquistar el monte. Yo sé que todos estamos los unos de una manera o de otra, pero en donde quiera que estamos detrás de esa conquista, de ver cosas grandes, puertas que están cerradas se van a abrir en el nombre del Señor, lugares, ciudades donde hoy tal vez la obra no esté, llegará. Todos estamos orando para que haya una explosión de gloria, una bendición del cielo, y estamos seguros que vendrá. Y cuando eso venga, cuando estemos en esa tierra que fluye leche y miel, cuando estemos en esa bendición, cuando estemos allí disfrutando lo que Dios nos ha dado, siempre sepamos que todo le pertenece a Dios, que desnudo hemos venido a este mundo y sin duda desnudo nos iremos, que lo importante aquí es precisamente prevalecer contra el mal, mantenernos fieles, mantenernos firmes hasta cuando el Señor venga. Este hombre tuvo que combatir contra el desaliento, contra la incredulidad. Él tuvo que combatir inclusive con esa mentalidad de langosta, porque dice, a nuestro parecer éramos como langosta delante de sus ojos. ¡Qué tremendo! Contra tantas cosas tiene que el cristiano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, combatir. Pero qué bueno que en esto no estamos solos. Cuando vemos este relato de la vida de Caleb, nos impresiona ver su visión y la conquista, porque él poseyó ese lugar, echó fuera lo que otros no estaban dispuestos a enfrentar. Él lo asumió
Eso significa que confió en Dios, que dijo, sé que esta tarea, esta misión es difícil, pero Dios va conmigo. Lo mismo le digo a nuestros queridos hermanos ahí, que la batalla la podemos pelear de rodillas, confiando en la gracia y en el amor del Señor. Y en todo lugar donde estemos trabajando, vamos a avanzar, vamos a ir poniendo allí la bandera de esa conquista, porque Dios está con nosotros. Lo que hizo a Caleb realmente llegar hasta ese lugar fue el consagrarse a Dios, el vivir para Dios, el saber que era fiel el que le había prometido, y estamos también nosotros tomados de la mano del Señor, confiando de que Dios va en nuestra vida y Él será el que nos dará la victoria en esta hora. Por eso les motivo en este tiempo de celebración, en este tiempo de que ustedes están poniendo la mirada, visualizando todo lo que Dios puede hacer, pues tomen fuerzas, tomen ánimo, sepan que así como Dios fortaleció a Caleb y pasaron tiempos y él seguía insistiendo, perseverante, hasta que vio lo que siempre soñó, llegar y poseer lo que Dios le había prometido. Lo que Dios ha hablado lo va a cumplir. Por eso avance en el nombre del Señor, guardémonos para Dios, sigamos buscándole, porque el vivir tomado de la mano de Dios es lo que nos va a fortalecer. Es lo que dice el apóstol Santiago allí en el capítulo 4, verso 7. Y en el versículo anterior también habla de esto, pero está diciendo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si como iglesia, si como mujeres y hombres de Dios nos sometemos a Dios y a su palabra y descansamos en Él, téngalo por seguro que veremos cosas maravillosas, que solo Él lo puede hacer, y nosotros después diremos, Jehová ha hecho grandes cosas con estos. Estaremos alegres, nos regocijaremos. Hoy yo creo que es un tiempo para ya comenzar a ver esos frutos que van a mostrarnos lo que Dios va a continuar haciendo para su gloria y para su honra. Por eso les invito a orar, a pedir que tal vez Dios renueve nuestra visión, que si hay algo que está eclipsando, nublando nuestra visión, que no podemos mirar un poco más allá de lo difícil que parece todo, entonces Dios nos abra los ojos y podamos ver que allí hay una victoria, que allí hay una bendición, que en cualquier lugar obrero del Señor que usted esté trabajando, por más difícil que vea, y que como que todo pareciera que Dios no está ahí, que nada va a pasar, no es así. Dios es el que da el crecimiento, Dios es el que hace que las cosas que parecen que nunca van a ocurrir, ocurran, porque tenemos la claridad y confiamos que lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo es posible. Oremos al Señor. Padre, en esta hora que hemos estado compartiendo esta palabra, Señor, con tus siervos allí en Guatemala, con tu pueblo que está allí buscando tu presencia, esperando cosas grandes de ti, tu obra, Señor, a nivel de cada país, donde esperamos y confiamos que tú seguirás llevando este trabajo y permitiéndonos, Dios mío, ver conquistas nuevas, como hablaba el pastor, cruzando nuevas fronteras, llegando a nuevos lugares, y que aún en medio de toda esta crisis y esta situación mundial, tu obra sigue avanzando, tu palabra no se detiene, no está encerrada, no está presa, sino que sigue impactando, sigue cambiando vidas. Gracias, Padre, porque en este tiempo de pandemia hemos visto personas reconciliarse contigo, personas que te habían dado la espalda o que habían estado allí tal vez desalentados, les hemos visto levantarse a servirte, Señor.
Hemos visto también almas nuevas que bajo otras circunstancias no hubiesen inclinado su oído, no hubiesen hecho un alto en su camino para buscarte, pero Señor, que aún en medio de este dolor y sufrimiento en el cual muchas personas están inmersas, ha habido la gran oportunidad para tú poder salvarles, para poder romper las cadenas. Gracias, Padre, porque tú eres el que ha sustentado a tu pueblo en medio de esta crisis, Señor. Tú has sustentado, has abierto las ventanas del cielo para bendecir tu obra, para que todo compromiso pueda ser suplido, saldado. Gracias, Padre, porque tú has bendecido a tu obra, tanto allí en Guatemala, acá en Chile y en todo lugar donde está esta obra. Hemos visto tu bendición. Gracias, Padre, por todo lo que tú seguirás haciendo, porque creemos, Dios mío, que habrán nuevas conquistas, que podremos avanzar, que podremos poner nuestros pies en nuevas ciudades, en nuevos lugares donde hay almas que esperan, Dios mío. Levanta esos obreros para recoger esta cosecha final, que podamos ver la gloria tuya moverse. Levanta, Padre, la fortaleza, las manos que están tal vez debilitadas. Fortalece, Señor, a tu siervo, fortalece a tu pueblo, donde quiera que puedan estar recibiendo esta transmisión. El poder del Espíritu Santo pueda caer y pueda levantar y pueda tocar las vidas, Señor, y que esta sea una noche de victoria, de fortalecimiento, de renovación en esa visión, y de tener, Señor, la aspiración y la fe y la confianza de que vamos a conquistar nuevas vidas, nuevas ciudades, pueblos, para la gloria de tu nombre. Muchas gracias, Padre, por darnos este privilegio y esta oportunidad de compartir con tu pueblo allí esta palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.